Buenos días, iniciamos la clase de este día 2 de mayo del 2022 de la clase de Leyes Procesales de Familia. Iniciamos con la clase con 11 alumnos de 82 que son los que integran esta cátedra. Bueno, decirles nada más que este día se va a subir las notas de ustedes, ¿verdad? Han salido algunos bien, pero otros me han quedado un poquito, sobre todo en el laboratorio, que no han seguido indicaciones. Eso me preocupa con ustedes porque no siguen indicaciones y eso les baja puntos y no es la idea de esa situación con ustedes, ¿verdad? He visto también que hay 2 alumnos que se han inscrito para el examen diferido. Los demás no sé qué habrá pasado con ellos, ¿verdad? Pero sí me interesan para estas 2 personas, pues que estén, porque ni las veo aquí en clase. Buenos días, Felipe Amaya. Buenos días, Lick. Kevin de León, buenos días. Edwin Martínez. Edwin Martínez, buenos días. Buenos días, Zaira Minero. Josué Merino, buenos días. Sofía Ramos, buenos días. Buenos días. Ever Reynosa, buenos días. Buenos días, Lick. Dalila Claro, buenos días. Buenos días, Lick. Selvin Díaz, buenos días. Buenos días, Lick. Bueno, creo que no me queda nadie más. Carlos Rodríguez, buenos días. Buenos días, licenciado. Ok, entonces continuamos con la clase. Nos habíamos quedado en la última sobre la admisión de la demanda. Habíamos visto los requisitos de fondo y forma de que son necesarios para la admisión de la demanda, ¿verdad? Continuamos hablando sobre esa situación. Lamentablemente nunca me ponen la bendita diapositiva, pero la diapositiva ya se las compartía y siempre es la misma que estoy usando, que es la que les he puesto en cada semana, ¿verdad? De los requisitos de fondo y forma, ¿verdad? Que también tuvimos o analizamos en el examen. Bueno, continuando con esto, debo de decirles que en la ley procesal de familia, específicamente en el artículo 95, regula la figura de la admisión de la demanda. O sea, los 5 días, ahí establece que 5 días, tanto demanda como solicitud, deben de ser admitidas en ese tiempo. Pues al disponer que una vez que la demanda o en todo caso solicitud es presentada al juez o jueza de familia, ¿verdad? Este es bueno, él o ella es el encargado de resolver si admite o no la misma, ¿verdad? Concediéndole para ello un término de 5 días, ¿verdad? De los cuales, ¿verdad? Veremos si, o sea, esto de los requisitos de fondo y forma realmente son, caben la posibilidad para qué, para su admisión, que esos son los requisitos del 42 que ya habíamos visto también, ¿verdad? Esto quiere decir que para su admisión el juez o jueza de familia examinará uno a uno, ¿verdad? Los requisitos tanto de forma como con su contenido. Y pues recordando que debe adoptar un criterio flexible por la naturaleza propia del proceso o diligencias de familia, pues evitando en sí digamos, un formalismo excesivo en aquellos requisitos que no lo ameritan. ¿Por qué? De ser así, digamos, lo que provoca es una dilación en el proceso o diligencia, ¿verdad? Contrario a lo que la ley procesal de familia dispone como principio rector en el artículo 3, literal B, sin mencionar también, ¿verdad?, que violentará el artículo 182 ordinal quinto de la Constitución, que consagra el derecho de la pronta y cumplida justicia, ese acceso a la justicia que se debe ver, ¿verdad?
para que el justiciable llegue el momento a interponer demanda o solicitudes que obviamente sean admitidas en su mayoría, pues, o sea, hacer una prevención si las hubieran de manera comprensible, ¿verdad? Y que pudiese ser evacuada en esos términos de los 3 días, ¿verdad? Eso para decirles así a grosso modo lo que pudiese ver, ¿verdad? Estaba escuchando como que alguien me estaba levantando la mano, quería opinar, que veo que se me estaba haciendo un audio. No. Bueno, decirle, ¿verdad? Que una vez que el juez o jueza ha examinado los requisitos que habíamos hablado, ¿verdad? De fondo y de forma, puede tomar, pues, esta puede tomar las, digamos, una diversidad de actitudes que pueden haber. Por ejemplo, en primer lugar, que admita la demanda. La admisión de la demanda, o en todo caso, como les repito, solicitud, es el acto por el cual, ¿verdad?, el juez o jueza de familia acepta la demanda presentada, o en todo caso solicitud, y ordena darle el trámite correspondiente. ¿Cuál es el trámite correspondiente? Si es el caso de la demanda, ¿verdad?, una vez admitirla, ordenar su emplazamiento, si hay impedido medidas cautelares, el dictado de las medidas cautelares, ¿verdad? Esos trámites correspondientes, obviamente, para cada uno, ¿verdad? Y que dependerá de cada pretensión, porque la unión no matrimonial, ¿verdad? Se emiten edictos. Para el caso de divorcio por domicilio ignorado, se emiten edictos con ello, que ese sería el emplazamiento, etcétera. Esos serían como que, digamos, el trámite correspondiente a cada pretensión. Y esto para que el juez o jueza de familia acepte la demanda es preciso, ¿verdad?, que reúna todos los requisitos necesarios exigidos por la ley. ¿Cuáles esos requisitos esenciales? ¿Verdad? Son los que establece el 42, pero esto se va entrelazado con otras disposiciones porque cada pretensión va a haber una necesidad, ¿verdad?, diferente de hacer una pretensión. Por ejemplo, para declaratorias judiciales de impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, obviamente hay que determinar el interés que puede hacer, porque recordemos que el padre biológico no puede impugnar ese reconocimiento que lo hiciera. En todo caso, pudiese él pedir la nulidad de ese reconocimiento por vicios del consentimiento que pueden establecerse, ¿verdad? ¿Cuáles son esos vicios del consentimiento? Error, dolo y fuerza. Entonces, eso conforme al 157, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Ya les había dicho también de la unión no matrimonial, que establece también para casos de que se deben de presentar partidas de nacimiento, ¿verdad? Que van relacionados con el artículo 988 del Código Civil con respecto a la declaratoria de herencia, ¿verdad? Cuando son llamados a las personas intestadas, pues, a comparecer y que pudiesen tener algún interés, ¿verdad? Recordemos que tanto para una declaratoria judicial de paternidad como de unión no matrimonial pueden haber intereses no solamente de integrar la familia, ¿verdad?, sino que también, ¿verdad?, un interés patrimonial. Entonces, eso también por esa parte se toma en cuenta en estos aspectos, pues, para darle el trámite que legalmente corresponda a la pretensión, ¿verdad? Entonces, eso por primer lugar, ¿verdad? Les decía, admitir la demanda, ¿verdad? Segundo lugar, admitir la demanda con requerimientos de completar datos. Les había hablado en su momento a ustedes que el juez o jueza de familia puede perfectamente admitir la demanda cuando le hace falta un requisito que no es de los necesarios exigidos en la ley. O sea, recordemos lo que hablamos, ¿verdad?, que no son de fondo, pero son de forma, ¿verdad? O en todo caso, si fuera de fondo, pero que perfectamente pueden ser subsanados en el trámite del proceso, ¿verdad? Que eso no obstaculiza para que el demandado pudiese contestar la demanda, ¿verdad? Por eso es que admitir la demanda con requerimientos de completar datos. Se puede perfectamente, ¿verdad?, admitir la demanda cuando le falta un requisito que no es necesario exigido por la ley y su ausencia no afecta de manera drástica para continuar con el proceso.
¿verdad? Recordemos también que el 42 en el inciso último habla de la declaración jurada de ingresos e egresos cuando hayan alimentos alimento, en todo caso, cualquier pretensión que se tenga que cuantificar y que necesariamente hay que ver la capacidad económica del demandante y de la demandada. En el caso de alimentos es uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero esta declaratoria judicial, de ingresos y egresos, se puede perfectamente presentar la posterior. ¿Por qué? Porque se va a valorar en su momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿Verdad? En la admisión de la de la prueba, que va a ser en la aportación de prueba, en la audiencia preliminar, y que va a ser valorada en la audiencia de sentencia. En esos momentos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente en la admisión. Entonces, ahí hay que ver o hay que preguntarnos en qué casos puede adoptar esta actitud del juez, ¿verdad? Juez o jueza que pueda admitir la demanda y pueda hacer requerimiento, ¿verdad? Ya les había dicho para el caso de la declaratoria de ingreso y egreso, ¿verdad? También podemos decir cuando en la demanda no aparece la profesión u oficio de una de las partes. El juez o jueza de familia puede admitir la demanda y requerir el completo dato, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes han dado una lectura a una demanda, ven que todos los generales, bueno, de hecho el 42 dice todos sus generales, incluido o puntualizando el domicilio de la parte demandada. Entonces, si imaginémonos que le falta un hecho de la profesión, ¿verdad? Que ni se ha agregado, hoy en día se agrega hasta las copias de DUI por lo que establece la ley, el Código Tributario en el artículo 122, de que deben de mostrarse datos. ¿Para qué? Para informarse a Hacienda con respecto a quienes tramitan los procesos, ¿verdad? Entonces, esto es como para llevar un control de los abogados litigantes que obviamente trabajan y que no trabajan, me refiero, llevando casos, ¿verdad? Y que no declaran. Entonces, eso, para esa situación pudiese ver que se agregan, aunque no me lo diga, pero se agregan el DUI, ahí aparece, ¿verdad? Pero no obstante esta situación también, si no hiciera ni agregado el DUI, pero también no lo menciona la demanda, estos aspectos incluso en la fase sanadora, que es la audiencia preliminar, lo pudiese el juez o jueza de familia subsanar, o en todo caso subsanar, pero obviamente le hace el requerimiento en la admisión de la demanda. Otro ejemplo podemos decir, ¿verdad? Si se omitió el número de identidad de alguna de las partes, ¿verdad? Eso, al igual que la profesión, ¿verdad? El juez o jueza admite y requiere que complete el dato, ¿verdad? También cuando olvidó el peticionario señalar su estado familiar. Hay muchas veces, eso es parte del hecho de sus generales, ¿verdad? Pero esas situaciones no van a vincular, ¿verdad? También el trámite, ¿verdad? Del proceso, como les repito, o sea, son situaciones que, ¿verdad? No obstaculizan, no por eso vamos a prevenir, y por eso, y si no lo subsana, ¿verdad? Declarar inadmisible la demanda, o en todo caso la solicitud del justiciable que presenta, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta en esa situación. Podemos ver otra actitud del juez al momento de examinar la demanda. Puede ser el caso que rechaza la demanda en forma temporal, la famosa inadmisión o inadmisibilidad, ¿verdad? Previniendo que subsane, ¿verdad? Ocurre cuando el juez nota que en la demanda no se cumple con todos los requisitos necesarios exigidos por la ley, ¿verdad? Concediéndole una oportunidad para suplir la omisión del requisito en el plazo, obviamente, de 3 días siguientes a la notificación de la resolución, y eso lo establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, que establece esa situación, y a esto se le concede con el nombre de subsanación de la demanda, o en todo caso solicitud, y una vez la prevención es cumplida, el juez o jueza de familia resolverá admitiendo la demanda. Entonces vemos acá que está el requisito de la prevención. ¿Por qué? Porque faltan unas situaciones que imposibilitan el hecho de
de darle trámite al proceso. Imaginémonos el hecho de que se me solicita a mi persona por parte de alguno de ustedes el divorcio, tramitándose el divorcio, y solamente la muy demanda me agrega, nada más no me demuestra por medio de las partidas de matrimonio, ¿verdad? Y de nacimiento. De matrimonio que obviamente establece el vínculo matrimonial entre la persona, entre las personas que están solicitando el divorcio, ¿verdad? Y obviamente sus partidas de nacimiento que estén marginadas, aunque esto último se ha dicho también por parte de resoluciones de Cámara, ¿verdad? Que el hecho que no esté marginada una partida de nacimiento tampoco es el hecho de declararlo inadmisible, puede perfectamente admitirla y en todo caso solicitar bajo la figura del requerimiento que se subsane presentando la partida debidamente marginada por el cónyuge, ¿verdad? O los cónyuges. En el evento, pues, no estuviera esa situación ahí, ¿verdad? Entonces, eso pudiese pasar. Susana Alvarado, estoy viendo que tiene el micrófono abierto. No sé si va a hacer alguna pregunta o en todo caso, si se le ha activado, lo puede cerrar, por favor. Gracias. Entonces, como les repetía, ¿verdad? En esa situación, pero la partida de matrimonio sí perfectamente. ¿Por qué es tan necesaria e indispensable la partida de matrimonio? No así la de marginaciones de partida de nacimiento de cada uno de los cónyuges. La pretensión obviamente parte del hecho de que se demuestren hechos como por ejemplo que se han consignado en la partida de matrimonio, como por ejemplo el hecho de la fecha que se casaron, contra qué funcionarios se casaron, ¿verdad? El régimen patrimonial que adoptaron, ahí se establece también el apellido que usará la cónyuge, ¿verdad? Entonces, etcétera. Todas esas situaciones están ahí, ¿verdad? Y son necesarias porque todo eso se toma en cuenta a la hora de interponerse una demanda. Que generalmente una demanda estamos hablando de divorcios por separación de cónyuges durante uno o más años consecutivos o en todo caso por ser vida intolerable. Eso es lo que establece los ordinales 2 y 3, siempre y cuando del Código de Familia, del artículo 106 del Código de Familia. Esto pues para demanda. En caso de solicitud de divorcio también lo establece el ordinal primero. Pero indistintamente eso, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, que es necesario demostrar, ¿verdad? Ese vínculo matrimonial que se pretende disolver, y ese sí es necesario. No así las marginaciones de su partida de nacimiento, porque con las marginaciones de su partida de nacimiento no demuestra su estado familiar una persona. Conforme al artículo 195 del Código de Familia, sí. Por eso es que es necesario, en ese caso, ¿verdad? Si no se presentara el ejemplo que les pongo yo a ustedes, la demanda en la partida de matrimonio, obviamente ahí sí sería un requerimiento. No así las marginaciones de partida de nacimiento, insisto, ahí sí puedo hacer, ¿verdad? Admitirla y requerirles que presenten las partidas de nacimiento, ¿verdad? En el evento que sean personas extranjeras, estas personas extranjeras obviamente presentan o no la partida de nacimiento es irrelevante. ¿Por qué? Porque conforme a lo que establece el artículo 125 de la Ley Procesal de Familia, el juez de familia no va a poder mandar de aquí, El Salvador no va a poder mandar a donde está inscrita su partida de nacimiento en el extranjero de esta persona, valga la redundancia, extranjera, ¿verdad? Entonces, en esos casos no es tan necesaria. Sin embargo, pues obviamente sí su partida de matrimonio, ¿verdad? Entonces, esa era el hecho, pues, que se pudiese tomar. Cuando le hablo de rechazar la demanda en forma temporal, ¿verdad? Cuando se haga la prevención, es cualquier tipo de prevenciones que puedan hacer, tanto demanda como solicitud, ¿verdad? Esta figura es de carácter temporal porque dura mientras el demandante o solicitante completa la omisión o corrige el error, ¿verdad? Y eso pues obviamente 3 días se les da el plazo porque así lo dice el 96, ¿verdad? Y eso procede, por ejemplo, cuando faltar el nombre de una de las partes, ¿verdad? Que no se determina quién es la parte demandante y ahí es necesariamente establecerlo, cuando la calidad de menor o mayor de edad, porque también hasta eso debería de verificarse en su representación. ¿Se acuerdan cuando vimos el poder, ¿verdad? Que pudiese
otorgar, ¿verdad? Entonces, en esos casos, hasta los adolescentes, en su calidad de mayor o menor, hay que verificarlo, pero por lo que establecía la capacidad progresiva de un adolescente, también debe de verificarse lo que establece el 218 de la LEPINA, ¿verdad? Y en caso de pérdida o suspensión de la autoridad parental, obviamente ahí se obliga para que tendría que ser, ¿verdad?, el procurador, señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? También es necesario, también, por ejemplo, el domicilio del demandante o demandado. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre el domicilio? ¿Verdad? El domicilio es que determina competencia para el justiciable, ¿verdad? Esa competencia para, para justiciable, no, para el tribunal, perdón, que el justiciable obviamente debe de seguir, ¿verdad?, donde sea el domicilio del demandado. Y en este caso podemos ver que es necesario establecerse o puntualizarse el domicilio. ¿Para qué? Para que el juez o jueza de familia pueda admitir o no la solicitud o en todo caso remitirlos, con lo que estamos hablando la vez pasada, para el caso de que declinara la competencia. Aquí estamos hablando que si no se puntualiza y si se hace una prevención y posteriormente se dice, por ejemplo, que sea la persona, se ha promovido la demanda de familia en el juzgado de familia de la Unión y, ¿verdad?, el demandado sea domicilio de San Miguel, entonces obviamente allí habría que, si dice indistintamente la Unión y ¿cómo que se llama? Y San Miguel, habría que puntualizarle, o en todo caso hay muchas veces los abogados litigantes empiezan a confundir entre el domicilio y la residencia. No es igual domicilio y residencia, ¿verdad? Ya esto ya se los había explicado a ustedes en su momento, ¿verdad? Que el ánimo de permanecer en un lugar es el determinado por el domicilio, más no del ámbito temporal que puede tener de una residencia por parte de unas personas, ¿verdad? Que recordemos que hasta incluso su residencia puede ser temporal, hasta en un hotel, ¿verdad? Personas que andan visitando algún país y ahí temporalmente lo va a hacer. Entonces, por ende, no hay que confundir, ¿verdad?, ni el domicilio ni la residencia, ¿verdad? Pero eso es para ponerles a ustedes el ejemplo, en este caso, de que son requisitos necesarios para que se den de cumplir dentro de la demanda o, en todo caso, solicitud. También para rechazar la demanda si no cumple con la prevención, ¿verdad? Porque si pasaron los 3 días y no se cumplieron esas prevenciones, ¿verdad? Esta es otra actitud que el juez o jueza de familia toma al ser examinada la demanda, y ocurre cuando el demandante deja transcurrir los 3 días, ¿verdad? 3 días para subsanar que la ley le concede para corregir o completar un requisito necesario y exigido por ley, ¿verdad? La consecuencia, digamos, del incumplimiento de la prevención es que el rechazo deja de ser temporal y vuelve definitivo, es decir, que el juez o jueza de familia declara inadmisible la demanda o, en todo caso, solicitud, ¿verdad? Si el demandante no está conforme con la resolución, la ley faculta para interponer recurso de apelación, y esto lo establece el artículo 153 de la Ley Procesal de Familia. En caso de fracasar el recurso, siempre le queda salvo el derecho para presentar una nueva demanda, por lo que digamos que se colige que de esto es que la inadmisibilidad pues no goza de cosa juzgada material, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver esa situación. Si Cámara de Familia de la sección del centro y sobre todo la de la sección del centro, las 3 cámaras van en esa misma línea. Es decir, recordemos que aquí a nivel de El Salvador hay 3 cámaras. Cámara de Familia de la sección del centro, Cámara de Familia de la sección de Occidente y Cámara de Familia de la sección de Oriente. Y se ha agregado una nueva que conoce en materia de familia, como es la Cámara de Familia de Niñez y Adolescencia. Las, digamos, 4 van en el mismo sentido de que el abogado o abogada litigante, o en todo caso de las instituciones que representan la PGR, ¿verdad?, o instituciones que dan asistencia gratuita, pueden dejar pasar, incluso se ha dicho que se puede dejar pasar los 3 días de la prevención, ¿verdad? Y por medio de una vez que se declara inadmisible la solicitud o, en todo caso, demanda,
puede perfectamente interponer el recurso y alegar que la prevención que se le hizo fue absurda, impertinente, inútil, ¿verdad? Entonces, que lo demuestre y que obviamente ahí determine que ese tipo de prevenciones hace un obstáculo a la pretensión que se está tomando. Entonces ahí, por eso es que he dicho Cámara que en ese caso, aunque no se subsanó, porque podemos decir que se le dio un espacio de 3 días para que pueda subsanar, pero si no lo subsanó y demuestra que esa prevención era inútil, impertinente, etcétera, entonces se dice que también por medio del recurso puede operar y obviamente revocar esa decisión del juez y decirle al juez, bueno, mire, admita la solicitud, haga el requerimiento si era tan necesario, en todo caso si es inútil e impertinente la prevención, decirle, mire, esa prevención no cabe en ese tipo de pretensiones, ¿verdad? En su momento también fue un tema, y se los comento acá, ¿verdad? Como el caso de las uniones no matrimoniales, el caso de las declaraciones judiciales de paternidad, ¿verdad? Donde han habido declaraciones judiciales de paternidad post-mortem, estoy hablando, es decir, posteriormente ¿cómo que se llama? Al fallecimiento del padre, ¿verdad? El hijo promueve el tipo de pretensiones en contra de quién. Sí, dígame, buenos días. Licenciada, disculpe que lo interrumpa la clase, con respecto a la nota y la guía que nos deja. Dice ¿Sí? que no me aparece la nota. Sí, es que inicié, perdón que lo interrumpa, inicié diciendo eso, que este día en el trámite, digamos en el transcurso de este día o incluso hasta mañana van a tener las notas. ¿Por qué? Porque yo meto las notas y posteriormente se reflejan, hacen como 24 horas, algo así, me explicaron de la universidad, Okay. que hacen No, y posteriormente ustedes pueden ver, pero estamos en el trámite, ahorita es hasta este día. Porque sale restringido el parcial, ¿verdad? Sí, pero la nota la van a tener. Okay. Okay. Eso Perfecto, inicié al gracias, principio. licenciado. Bueno. Solamente. Ok. Bueno, entonces, volviendo al tema de lo que estamos hablando en esta mañana. Uy. No sé qué habré hecho. Permítanme. Permítame, que no sé qué hice. Bueno, volviendo al tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? De la demanda, ¿verdad? Hay aspectos sobre la cual pudiésemos decir cómo vamos a promover el proceso de declaratoria judicial de paternidad, si va a ser cuando sea post-mortem, ¿verdad? O en todo caso las declaratorias judiciales de unión no matrimonial. Recordemos que las declaratorias judiciales de unión no matrimonial se promueven por la ruptura de ambos convivientes. ¿Y cuándo sucede una ruptura? Cuando se hayan separado ellos o en todo caso cuando haya fallecido, ¿verdad? Separado o fallecido. Pero en el supuesto que les estoy hablando es en el caso de que la persona haya fallecido, ¿verdad? Podemos decir contra quién se va a demandar. Entonces, la ley procesal de familia solo ha especificado post-mortem para la declaratoria judicial de paternidad o maternidad que debe seguirse, ¿verdad?, contra el heredero yacente, se ha dicho. No así para el caso de unión no matrimonial, ¿verdad? La ley no lo ha especificado. Eso lo pueden ir viendo ustedes en el artículo 150 del Código de Familia y la ley procesal, el caso de la unión no matrimonial, 118 y siguientes, siempre del Código de Familia, que no lo especifica, esto en relación al 126 de la ley procesal de familia. El punto es que no se exige para la declaratoria judicial de paternidad, sí se exige
¿verdad? El que sea contra los herederos o en todo caso el heredero de la herencia yacente, ¿verdad? Pero la unión no matrimonial no se ha dicho. Entonces el punto es que si podemos decir acá que es obligatorio, ¿verdad?, iniciar esas diligencias, Cámara de Familia de la sección del centro y sobre todo se le sumó las demás cámaras, en su momento dijeron que no, pero posteriormente hubo una riña. ¿En qué sentido? En que, por el interés que le decía, una persona puede tener un interés de integrar la familia cuando quiera que su padre lo reconozca, ¿verdad? Porque obviamente va a ser parte integrante de la familia, ¿verdad?, de este padre, de este progenitor, ¿verdad?, que no lo reconoció, pero también va a tener un interés patrimonial, es decir, que sea integrante de la herencia que dejó, ¿verdad?, su padre o su madre de ese hecho, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el caso de las uniones no matrimoniales, que la conviviente obviamente inicia, en primer lugar, por ser parte, que se le reconozca ese hecho, esa convivencia que tuvo con esta persona, y a la vez que dentro de esa convivencia, si es que ha habido hijos que concibieron, ¿verdad?, y que no fueron reconocidos por el padre conviviente, obviamente ahí, ¿verdad?, se pudiese agregar, ¿verdad? Pero el punto es que si es necesario esa declaratoria de herencia o herencia yacente. Cámara de Familia de la sección del centro dijo que no era necesario por ese interés, ¿verdad? Porque el interés familiar priva sobre el interés patrimonial, porque recordemos que para que nosotros podemos tener un interés patrimonial tendríamos que iniciar la acción posteriormente y no ante este juzgado de familia, sino que ante el juzgado de lo civil, ¿verdad?, que haya conocido, o en todo caso, si fue por medio de notario, ¿verdad?, el notario tendría que remitir a las diligencias, en el evento lo tuviera él, ¿verdad?, al juzgado de familia, juzgado de lo civil pertinente, pero para darle trámite a este tipo de pretensiones no es necesario. Se dijo que no era necesario y prácticamente como que decir inapliquemos este artículo, ¿verdad? Cámara nunca se fue tan hasta eso, ¿verdad?, de inaplicarlo por algún supuesto de inconstitucionalidad. Simplemente dijo, no, este requisito no es tan necesario, presentar la declaratoria de heredero yacente o declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque desde el momento que se emplaza a las personas que aparentemente son herederos o supuestos herederos, estas personas, ¿verdad?, no se les va a obligar a que inicien esa acción civil también, ¿verdad?, de herencia, porque probablemente ni les interese, probablemente van a dejar el tiempo y con el tiempo se entiende que nunca les interesó porque son 30 años para que se pueda pedir la herencia declaratoria de herederos o en todo caso la herencia yacente, que también generalmente es pagada, y la gente en su mayoría que versa sobre esta situación, es decir, de hijos no reconocidos, son de escasos recursos. Entonces se dijo, no, en este caso no es necesario ese requisito, ¿verdad? Entonces, que era impertinente y que no era agregarlo. En las uniones no matrimoniales, la ley incluso ni lo pide. Entonces, los jueces o juezas de familia en su momento lo hicieron como un híbrido, ¿verdad?, entre lo que establece la declaratoria judicial de paternidad y maternidad, que ahí pudiese establecerse, ¿verdad? Entonces eso lo exigían, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces le estoy poniendo este ejemplo para que ustedes tomen en cuenta, ¿va? Entonces acá también podemos ver que se puede señalar que incluso que la demanda, o en todo caso, puede ser admitida de dos formas, ¿verdad? Una de forma también inmediata, es decir, que para el juez dijo, no, reunió todos los requisitos y todo, y yo la voy a admitir, y otra es que de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de inmediata, el jueza de familia
admitirá la demanda o solicitud después de examinarla y observar que reúne todos los requisitos necesarios exigidos en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, en un plazo obviamente de 5 días, que es lo que establece el artículo 95 siempre de la Ley Procesal de Familia. Cuando hablo de forma inmediata, el artículo 96 siempre de la Ley Procesal de Familia, cuando en la demanda se establece, ¿verdad?, que cuando en la demanda se observara que carece de alguno de los requisitos enumerados en el 42 y el juez o jueza de familia los puntualizara ordenando al demandante que las subsane en el transcurso de los 3 días siguientes, ¿verdad?, a la notificación, esta es la notificación respectiva de ese auto, y una vez cumplida dicha prevención, la demanda será admitida, o sea, de forma inmediata, es decir, una vez haya cumplido los requisitos, ¿verdad?, o en todo caso las prevenciones que le hacen. En ese sentido es que no hay claridad por parte de los jueces cuándo debe prevenir a la parte mandante, solicitante, respecto del incumplimiento de algún requisito de la demanda, ¿verdad? Recuerdo en un momento, ¿verdad?, que un juez hizo una prevención, ¿verdad?, en el caso de que decía, o sea, previénese a la parte demandante que legitime en legal forma su personería, porque viene certificando una copia en la cual él mismo ha actuado como notario. Es decir, ante él mismo se ha autorizado como abogado, ¿verdad? Y que como abogado no podía venir además a ello dando fe que es una copia, es fiel, ¿verdad? Sin saber que la sala ya ha pronunciado, sala de lo civil me refiero, ya había pronunciado, ¿verdad?, ya había hecho un pronunciamiento al respecto, a la cual dice que no choca con el artículo 99 de la Ley del Notariado. Recordemos que ese artículo 9 de la Ley del Notariado habla que cuando los abogados han ejercido sus funciones, dan fe que una copia es fiel con la original en la cual está actuando como abogados. En consecuencia, se ve la deficiencia de algunos jueces que hacen prevenciones infundadas, aun cuando la jurisprudencia, que es fuente de derecho, ya ha resuelto la cuestión, ¿verdad? Entonces, es decir, creo que me logran captar, ¿verdad? Es decir, si ante mis oficios notariales siguieron la persona demandante siguió, ¿verdad?, otorgó el poder y lo otorgó para otra persona, le dio la facultad para poder, ¿cómo se llama? Ya sea para delegar o sustituir, ¿verdad?, el poder, entonces lo hace por medio ya sea por escritura pública o sea por acta notarial que lleva conexión con escritura pública. Entonces el punto acá, que yo ante mis oficios notariales se otorgó el poder, lo otorgó a otro abogado, el demandante, pero este otro abogado dice no, mediante acta o mediante escritura, indistintamente cómo lo haga, dice, bueno, ante los oficios de notario del licenciado tal, se hizo el poder, la señora lo otorgó, me dio las facultades tales, pero lo sustituyo a favor del licenciado tal, o sea, el abogado que realmente ante quien se otorgó el poder, o sea, ante los oficios de quién, ¿verdad? Entonces, en este caso, ante mí, ¿verdad? Entonces, se hicieron a mi persona. Entonces, allí, posteriormente yo vengo y para legitimar la personería con que actúo, certifico, conforme al 30 de la ley del ejercicio notarial, vengo y digo, lo voy a certificar porque yo soy notario. Entonces, y eso presento. Entonces, los jueces o juezas de familia han dicho, en primer lugar, ¿verdad?, esa sustitución no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un interés. Se otorgaron ante los oficios del mismo notario, ¿verdad?, que a quien viene a legitimar la personería. Entonces, no puede. O en todo caso, tampoco puede certificar. También se ha dicho otro supuesto en la cual cuando hablamos de los poderes, recordemos cómo se otorgan los poderes. En escrito poder también se puede otorgar, ¿verdad? Es decir, el poder dirigido ante el juez de familia, donde se dice de manera precisa que otorga poder a X abogado, etcétera, etcétera. Pero esta persona que lo otorga no presenta el escrito ante el juzgado, sino que lo presenta el abogado quien legitime la personería con que actúa. Pero para eso tiene que
presentar la auténtica de la firma de ese poder, de ese escrito poder que hizo la parte demandante. Entonces, acá se ha dicho que esa auténtica de firma no la puede ser el mismo abogado a quien se le ha otorgado el poder. Y se ha dicho ¿por qué? Porque hay un interés, y alegando este mismo artículo de la ley del notariado. Entonces, Cámara de Familia de la sección del centro dijo en su momento que eso no había un interés, al igual que la sala de lo civil dijo para el caso de las copias de las certificaciones, o en todo caso que la sustitución se hayan hecho ante ellos, ¿verdad? Ante el notario otorgante, donde se otorgó el poder, ¿verdad? Se ha dicho que pues que como fuente de derecho, pues que una cuestión que ya fue resuelta, pues los abogados han ejercido sus funciones y dan fe que una copia es fiel con el original, en la cual están actuando como abogados, ¿verdad? Otros problemas de que algunos jueces tienen o encuentran dificultades es con respecto al ofrecimiento de prueba. El artículo 44 de la Ley Procesal de Familia establece que la demanda se acompañará a la prueba documental que se pretende hacer valer. Si no se dispusiere de ella, mencionar su contenido, el lugar que se encuentre, y se pedirá su incorporación al proceso. Ya el inciso segundo del mismo artículo establece que si se solicitará prueba testimonial, se indicarán las generales de los testigos y el lugar donde se pueden ser citados, ¿ya? Para que puedan ver de ese 44. La ley es tajante, y en eso pues porque pues dice, mire, y si usted va a presentar una prueba testimonial para probar los hechos controvertidos en su demanda o solicitud, ¿verdad? Debe mencionar los testigos y además de eso mencionar sus generales, porque así lo dice. Y no solo nominarlos, ni solo decir fulano de tal, sino decir que tiene tantos años de edad, o por lo menos decir que es mayor o menor de edad, ¿verdad? Porque también eso hay que hacerlo, su ocupación, y también mencionar su residencia. ¿Por qué residencia? Porque es el juez o jueza de familia que lo manda a citar. Por esta razón es que se pide que mencione la dirección de los testigos. Ahora bien, hay jueces o juezas que admiten que no se ponga la dirección de los testigos. Porque si se menciona solo es para efectos de que sean citados. Si no se menciona, entonces se puede decir testigos que pueden ser citados por medio del lugar bueno, así lo han puesto los abogados, ¿va? Que testigos se pueden ser citados por medio en el lugar que yo señalo para oír notificaciones, porque así lo establece. O en todo caso, el juez de familia, juez o jueza de familia dice también, el testigo son citados por medio del abogado que los propone, ¿verdad? En su resolución. Entonces la cita de los testigos va a venir a la oficina de abogados que lo ha propuesto como tal, y esto lo admiten algunos jueces, que es un criterio propio, pues por la naturaleza del proceso de familia pudiese favorecer el mismo. La ley es más cerrada porque dice que se debe mencionar la dirección donde puede ser citado. Se sostiene por profesionales del derecho que la exigencia de algunos jueces que la parte demandante debe mencionar el nombre del testigo y su domicilio, esto no es para no es saludable, digamos, para el proceso, pues conociendo al testigo, la parte contraria, porque se menciona su general y su domicilio, entonces su contraparte puede hasta amenazarlo para que no declare, ¿verdad? Aunque esto también pudiese ser delito, y perfectamente el testigo puede denunciarlo en sede fiscal, ¿verdad? Pero eso también hay que valorarlo, pues, en esa situación que puede establecerse, ¿va? El hecho de mencionar su domicilio, como se ha mencionado, pues es para efectos de ser citado, y entonces se puede mencionar cualquier lugar, aunque no sea este el del que reside, porque la ley dice, ¿va? Y el lugar donde pueden ser citados, dice ese mismo artículo, ¿verdad? De 44 de la Ley Procesal de Familia, por lo que debe interpretarse de esa manera que tal disposición del inciso segundo de la parte última del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. En relación al inciso primero del artículo 44, que ya se ha transcrito, ¿verdad? O sea, se ha determinado también en el literal F, siempre del 42, que el ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba que el demandante pretende hacer valer, ¿verdad? Así lo dice ese literal F del 42.
Este literal debe interpretarse de forma correlativa con el artículo 44 siempre de la Ley Procesal de Familia, que establece la forma y cómo debe ofrecer la prueba, ¿verdad? Si es un divorcio, como les dije antes, la partida de matrimonio, y si hay hijos, también la partida de nacimiento de estos, porque así demuestran que son los progenitores de estas criaturas, pues que se deben de presentar juntamente con la demanda, pero dice en la segunda parte de ese inciso, ¿verdad? De ese 44, si no se dispusiera de ella, se mencionará su contenido, el lugar en que se encuentra y se pedirá su incorporación al proceso, ¿verdad? Válidamente podemos decir que se le puede decir al juez, señor juez, mi mandante está casado o casada con el señor fulano tal, pues, y matrimonio que contrajo en tal fecha, y según consta en la partida de matrimonio, inscrita el número tal, de tal número, el registro del estado familiar, me invento, de San Miguel, por ejemplo, pues, partida de nacimiento que no agrego, pueden decir el abogado, ¿va? Partida de nacimiento que no agrego en esta demanda en virtud de no tener la indisposición, la cual oportunamente presentaré o pediré al juez o jueza de familia auxilio judicial para que le solicite el respectivo registro en el evento que el registro no quisiera emitirla, etcétera, aunque son registros públicos, pero imaginémonos ese hecho, el único situación que no permite que una persona no pudiese, no se le pudiera emitir una partida de nacimiento sería para las adopciones, ¿verdad? Porque hay una persona que ha sido adoptada en la ley de, antes en el Código de Familia, cuando estaba la adopción, esa institución de la adopción, el Código de Familia desarrollada, ahora en la LEA, en la Ley Especial de Adopciones, ¿verdad? No permite a cualquier persona que se le emita certificación de esa partida de nacimiento que fue cancelada a raíz de la adopción que tuvo la persona, ¿verdad? Entonces, ahí pudiésemos decir, y si solamente ahí tiene la marginación de partida de nacimiento, de matrimonio, perdón, y no así con la nueva partida que se le hizo con respecto a su adopción y posiblemente cambio de nombre, que generalmente eso pasa. Entonces, pudiese decir una persona, mire, pero pues sí, esa es la persona, ¿va? Nada más que cambió de nombre, nada más que no se le consignó la marginación que está casado, etcétera, ¿verdad? Si se le pone eso en una demanda, el juez siempre va a prevenir pidiendo que se incorpore, y de esta manera los jueces le están dando una interpretación restringida a esa disposición, porque si no acompaña la demanda porque no la tiene a la disposición, debe cumplir los demás requisitos. Es decir, si no se puede cumplir en este momento, pero va a ser después, pero de cumplirla la va a cumplir, ¿verdad? Cuando la parte segunda del inciso segundo dice que si no estuviera a disposición, se mencionará su contenido, ¿verdad? Y que en el que se ha mencionado, ¿verdad? El que mencionaba, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Que ofrezca presentar la prueba cuando la tenga, y ahí se está diciendo o salvando que el juez o jueza de familia los pida, ¿verdad? Sin embargo, ordenando prevención de presentarla bajo pena de inadmisibilidad, ¿va? Y el fundamento de los jueces, según se establece, es que estos dicen que, digamos que ese documento tiene una íntima relación con la acción invocada. Entonces no se va a dar una admisión cuando una demanda de divorcio en la cual el vínculo matrimonial no está aprobado. Según algunos jueces con criterios civilistas, por lo que podríamos decir, ¿verdad?, que el inciso pudiese determinarse que violenta, que sea la violación de la ley, pero el problema de los jueces con este proceso, y especialmente en la aplicación de sus requisitos, se considera que no están bien claros cuando el incumplimiento de algunos requisitos va a desembocar en una inadmisibilidad. Y es que no tanto por lo civilista, ¿verdad?, pero sí también por el hecho del trámite que se le va a dar, porque recordemos también que hay personas que se han casado 2 veces, ¿verdad? Y entonces ya la calidad de divorcio no se tendría que tramitar, sino que una situación debería de verse, ¿verdad? Porque también la pretensión de nulidad de matrimonio, ¿verdad?, son de manera, hasta de oficiosidad, ¿verdad?, que puede seguirle. Entonces el juez va queriendo darle un trámite que legalmente corresponda a las pretensiones, ¿verdad? En relación a los testigos que establece el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, que la ley no tiene una disposición en que ampara o en ampararse cuando
un testigo es clave para la investigación y está impedido pues, para asistir a declarar, sea porque está fuera del país, como por ejemplo la ley no regula que se pueda nombrar o nominar otro testigo, ¿verdad? La exigencia del nombre del testigo ha dado problemas de interpretación, pero basados en que digamos que el impedido con justa causa no le corre término y también pueden hacer uso de su derecho, pues. Pero si se justifica su impedimento o probado que el testigo está fuera de la República, pues con el movimiento migratorio respectivo, o sea, esta que emite la dirección de gobernación, ¿verdad? Que emite la dirección de migratorio, porque que hace esta emisión de esa, ¿cómo se llama? Movimiento migratorio respectivo. Ajá, los movimientos migratorios, ¿verdad? Que pudiesen establecer, pues puede ser válido aplicando incluso, pues, a aspectos en que los jueces pueden acudir, ¿verdad? A otras disposiciones en todo lo que la ley procesal de familia no establece, pero y este código incluso, pues, ya sea por la ley procesal de familia o que nos fuéramos para el Código Procesal Civil y Mercantil que establecía, pues se puede pedir absoluciones de posiciones que el juez de familia no las da, pues no regula en la ley y sin embargo, digamos que se pudiese referirse a los jueces, que todos los jueces accedan a todo lo que estuviese prohibido y que propusieran algunos facilidad al solicitante o mayor expedición en el despacho sin, digamos, sin perjudicar a la defensa de la otra parte. Es importante que acudir a todo lo que no está prohibido, ¿verdad? Y se tiene, ¿verdad?, el caso de testigos que están fuera del país. La ley procesal de familia en ningún momento le ha prohibido al juez admitir un testigo que no sea de los nominados. Lo que sucede es que los jueces han tomado ese aspecto muy estricto. Si el testigo está gravemente enfermo o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, se está ante una situación imprevisible e irresistible y sobre todo en este tiempo que estamos nosotros de pandemia, por lo que no existe la posibilidad de hacer uso del derecho de defensa de una de las partes. Entonces surge la necesidad de constitucionalizar el proceso de familia. ¿Y qué podemos decir que dice la Constitución, verdad? Que el derecho de defensa es valioso o importante y si para garantizar este derecho o acreditarlo, pues la parte necesita presentar un testigo en sustitución de él o de los que están con justo impedimento, no le puede prohibir los jueces, ¿verdad? Es decir, imaginémonos que alguna situación le perjudicó al testigo no poder llegar, ¿verdad? El juez tampoco puede, el juez o jueza de familia tampoco puede decirle, mire, no le voy a recibir otro testigo porque usted tuvo conforme al 44, usted tuvo la posibilidad de ofertar prueba testimonial solamente en la admisión de la demanda o en la contestación de la demanda. Pero imaginémonos el testigo se fue del país por cuestiones de mara, por cualquier situación que le haya sucedido o en todo caso está impedido por alguna enfermedad, sobre todo eso de pandemia, que ha quedado vegetal, ha quedado que no puede hablar, que está con respiración artificial, ¿verdad? Entonces, solo por el hecho de eso ya no va a poder acreditar, ¿verdad?, la parte, pues, su pretensión o no va a poderlo demostrar, definitivamente no, ¿verdad? Y entonces aquí se debe establecer, ¿verdad?, el caso de la Constitución, que es un derecho de defensa, es valioso e importante, y si para garantizar este derecho o acreditarlo, la parte necesita presentar un testigo en sustitución de él o de los que están con justo impedimento, no lo puede prohibir los jueces, ¿verdad? Ya que existen suficientes bases en que la ley secundaria y en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 11 de la Constitución, aunque la ley procesal de familia no regula esa situación del testigo que no puede asistir a la audiencia y que se puede sustituir por otro. Impera incluso el derecho de defensa para poderlo hacer, ¿verdad? Con justa razón está notificando, ¿verdad?, la sentencia definitiva, ¿verdad?, en el caso, pues, en el proceso, pues, en civil se habla que cuando al rebelde, porque se considera que el derecho de defensa tiene más peso sobre la disposición que manda a no notificarle al rebelde, pero hoy lo están haciendo
incluso pues violentando la ley secundaria, pero ellos aplican de referencia a la Constitución. Eso me estoy refiriendo a cuestiones, procesos civiles, ¿verdad? Pues esta prevalece sobre la ley secundaria y esta es una posición que se maneja respecto al derecho de defensa incluso, ¿verdad? Algunos jueces lo aceptan, pero hay criterios en contra, o si se piensa que se incluye en un juicio un testigo que no esté nominado, se viola el principio de probidad y buena fe. Pues algunos dicen, pues cualquiera que pretende salir beneficiado con la resolución, incluso para defenderse el demandado. En ambos casos, ¿verdad? Presentar testigos sorpresa, lo cual dañaría el principio de probidad y buena fe, ¿verdad? Y sin embargo, el derecho de defensa debe tomarse en cuenta como un parámetro de mucho peso en esa situación, ¿verdad? Por lo que se debe de considerar para evitar una violación que el juez o jueza de familia aplique la prueba anticipada en base al artículo 54 siempre de la Ley Procesal de Familia, con el traslado obviamente del juzgador al lugar donde se encuentra el testigo para realizar la inspección, ¿verdad? Etcétera. Pero esas son situaciones que pudiesen ver, ¿verdad? O determinarse, ¿verdad? Por parte del juzgador para viabilizar ese acceso de justicia de los justiciables. Ahora bien, la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, según Jaime Azula Camacho, que es el que estuvimos citando antes, ¿verdad? El rechazo de la demanda puede darse dos casos, ¿verdad? Una, el rechazo in limine litis, o de plano, ¿verdad? Esto ocurre cuando el funcionario jurisdiccional lo decreta en la primera providencia que dicta sin ninguna actuación previa, ¿ya? Procede por falta de jurisdicción, de competencia, de capacidad de obrar y caducidad de la acción, cuando aparece establecido con los documentos anexos en la demanda, ¿ya? O sea, en ese examen liminar de la demanda, a eso me refiero, que es el rechazo in limine. Y en estos casos, no todo se puede prevenir bajo pena de inadmisibilidad. La demanda en el proceso de familia, sino que hay otras figuras que contemplan rechazo general, como puede ser la improcedencia, que lo establece el 47 de la Ley Procesal de Familia, y la improponibilidad de la demanda, que lo establece ahora el 270 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que se consideran rechazos de plano de la demanda, aunque se puedan dar en el transcurso del proceso. Porque recordemos que la improponibilidad puede ser in limine litis y in persicendis litis, es decir, después de haberse admitido la demanda, declararse la improponibilidad. Otro caso que comenta incluso este autor, Jaime Azula Camacho, ¿verdad? Es el rechazo posterior, no calificado así como por la ley, ¿verdad? Pero sí por la doctrina, en razón que se presenta también de la oportunidad que debe preferirse el in limine, ¿verdad? Ocurre cuando cuando el demandante deja transcurrir los 5 días señalados como consecuencia de inadmisión, 3 días como consecuencia, porque estoy pensando que en la ley son 5 días, ¿verdad? Para la prevención, la ley especial de adopciones, pero en familia son 3 días para los demás casos, ¿verdad? Señalar como consecuencia de la inadmisión y sin subsanar los errores que dieron lugar a esta, ¿verdad? El rechazo posterior que antecede, ¿verdad?, tiene mucha concordancia con el artículo 96, el cual incluso dice, si la demanda carece de alguno de los requisitos exigidos, el juez los puntualizará y ordenará al demandante que los subsane dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, bajo prevención de declararla inadmisible. Eso lo dice para el caso de demandas o solicitudes, ¿verdad? Esta parte del artículo se refiere incluso pues a la facultad saneadora, ¿va? Lo que se hace entender que la declaratoria de inadmisibilidad solo se puede dar en el rechazo posterior que plantea la doctrina y que se da especificando cuando el juez de familia previene al actor que subsane los requisitos que establece el artículo 42. Pues son parte, ¿verdad?, de los requisitos formales, personales y objetivos que debe contener la demanda en familia. Es decir, si la parte demandante deja transcurrir los 3 días y no subsana como consecuencia de la declaratoria, ¿verdad?, de inadmisibilidad en auto interlocutorio, lo cual puede ser objeto de apelación, como se lo dije antes, ¿va? Y esto lo establece el artículo 153, literal A de la Ley Procesal de Familia. Este artículo
por parte de Cámara de Familia en la sección del centro se ha dicho que no es taxativo, sino que es ejemplificativo. La taxatividad quiere decir que solamente esos que establecen el 153 son apelables, ¿verdad? Pero en este caso, pues, puede haber situaciones porque incluso alguno puede generar una situación de decir, bueno, a mí me declara el auto de la prevención, puedo impugnarlo, y en efecto eso no se le pudiese causar un agravio, ¿verdad? En esa situación. Pero habría que analizarlo, ¿verdad? Cómo es el supuesto de que poder declararlo inadmisible, ¿verdad? O que se pueda impugnar, ¿verdad? Hay criterios que el juzgador debe considerar para declarar inadmisible, ¿verdad?, una demanda, y esas podrían ser, como por ejemplo, en primer lugar, que para que el juez o juez de familia esté facultado para declarar la inadmisibilidad de la demanda o solicitud, debe hacerlo basado incluso pues en la misma ley. Es decir, cuando la ley lo autoriza, ese debe ser el parámetro, porque algunos jueces de familia están declarando inadmisible la demanda cuando esta no cumple con requisitos que no son indispensables, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que hay una violación al acceso a la justicia. 2, podemos decir de la inadmisibilidad que procede cuando en la demanda se omiten requisitos que exige la ley. Por ejemplo, en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y 3, pues aquellos requisitos que son necesarios por la naturaleza de la pretensión, como les decía, también en el caso de un unión matrimonial, ¿verdad? Que las partes de nacimiento que hacen esa relación de cualquier persona que pudiese tener interés en la causa, ¿verdad? Y que pueden ser supuestos herederos también que sean necesarios, ¿verdad? Presentar las partidas de nacimiento. Se debe prevenir, y debo decirlo, ¿verdad?, que no se debe de prevenir con sanción de declarar inadmisible. Por ejemplo, en los casos donde por no presentarse con la demanda las copias que pide el inciso último del artículo 42, ya que donde dice tantas copias debe presentarse como tantos demandados deben de ser, ¿va?, ya que estas no son indispensables y además se puede resolver con sacarlos en la fotocopia en el juzgado, pues. Otro puede ser el literal F del mismo artículo que habla de ofrecer los medios de prueba, el cual se aplica en forma estricta y se pide que en la demanda se acompañe la prueba si tomará en cuenta la segunda parte del artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, que establece que cuando no se tenga la prueba documental se mencionará su contenido, donde se encuentre, ¿ve?, y se pedirá que se incorpore el proceso. En la práctica se previene a la parte interesada con la sanción del artículo 96, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, es decir, que so pena de declarar inadmisible, ¿verdad? La inadmisibilidad también puede ver no solo falta de los requisitos formales de la demanda. ¿Por qué? Porque el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia da una base y dice, presentada la demanda, el juez resolverá sobre su admisibilidad dentro de los 5 días siguientes al de la presentación. Entonces estamos hablando que eso pudiese pasar, ¿verdad? Esto se explica con un ejemplo, por ejemplo, en que el juez o jueza de familia declare inadmisible una demanda cuando aparezca de manifiesto en la misma que el autor no está legitimado en causa. Pero esto se entiende en doctrina como improponible, ¿verdad? Esa figura de la improponibilidad, y que en familia está como la improcedencia, lo que tiene un similar supuesto. Lo que sucede es que la inadmisibilidad se toma como una especie de la figura incluso pues de la improponibilidad. Sin embargo, no se comparte el criterio, no, al menos yo no lo comparto, ¿verdad? Porque se debe entender que la falta de legitimación en causa es un presupuesto material para sentenciar, pues su falta genera una sentencia inhibitoria, como ya se pude mencionar antes, pues, y la proponibilidad es muy diferente, pues. También el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, en la segunda parte, agrega, si ustedes le dan esa lectura de ese artículo, si la demanda se declara inadmisible, el derecho quedará salvo, ¿va?, y el demandante pueda plantear una demanda, ¿va? Esto se debe entender que la declaratoria, además de ser, ¿verdad?, apelable, no causa cosa juzgada material, ya que la nueva demanda
se puede presentar el mismo día o al día siguiente de darse el auto, y es procedente hacerlo, pues no se pierde el derecho de demandar. Lo que sucede es que si se previene sobre un requisito que no es esencial, ¿verdad?, dilata el proceso, y esto daña, como se ha dicho, pues la naturaleza en que fue creada la ley, violentándose así los principios que establecidos en el artículo 3, siempre la ley procesal de familia, que especifica el caso del literal B, ¿verdad?, del mismo artículo. Aquí recuerdo yo un caso, y creo que ya se los he contado a ustedes, un caso de unión matrimonial que fue sustanciado en el juzgado de familia de Soyapango, del municipio de Soyapango, departamento de Siempre San Salvador, ¿no? Recuerdo que se solicitaba una convivencia. El señor había entablado una convivencia paralela entre la madre y la hija, ¿verdad? O sea, tenía esa convivencia, madre e hija. Entonces, la madre, una vez que falleció el señor, ¿verdad?, promueve la declaratoria de unión no matrimonial. En ese supuesto, Cámara de Familia de la sección del centro ha dicho que cuando hay convivencias paralelas, porque, ¿verdad?, obviamente ambos o los tres están en posibilidades de esa singularidad, ¿verdad? Es decir, que no están casados, que están aptos para casarse, pero que ambos tienen esa, bueno, los tres tienen esa relación paralela, es decir, el señor con las dos señoras, ¿verdad? Entonces, el punto es que ahí he dicho Cámara que se aplica el principio registral, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa esto? Es decir, la primera que la solicita, esa tendría que ser la unión no matrimonial para establecerla, ¿verdad? Entonces, esa persona incluso para aceptar herencia, ¿verdad? Entonces, ahí se dijo, ¿verdad?, que eso pudiese pasar. Pero el punto era que esta madre inició el proceso, ¿verdad? Y el día inició el proceso, y posteriormente a la hora como se emiten los oficios y todo, y la hija se da cuenta. Entonces la hija, por medio de abogado, porque como se dice que se emplaza con edicto a cualquiera que pueda tener interés, comparece el proceso, y ella solicitaba que se declare la convivencia entre ella y el señor, ¿verdad?, que no era la madre, sino que era ella la que tenía mejor derecho. Entonces se tramitó así. El punto es que la madre, la hija contestó la demanda y reconvino. La hija viene, el día de la audiencia preliminar, no se presentó ni ella ni el abogado, y se le aplicó lo que establece el artículo 112 de la Ley Procesal de Familia, es decir, que las cosas vuelven al estado que se encuentran antes de la interposición de la demanda, ¿verdad? Como ella había puesto por la contestación de la demanda la reconvención, ¿verdad?, ya no se siguió conociendo, pero sí se conoció con la demanda de la madre. Llegado el día de la audiencia de sentencia de la madre, la madre no pudo demostrar la convivencia. Entonces la madre vino, hubo una sentencia que resolvió en eso, no así con respecto a la hija. La declaratoria de convivencia tiene un espacio para que cualquiera de las partes puedan promover el proceso, indistintamente, ¿verdad?, hayan pasado esta situación de la inadmisibilidad. Es decir, la inadmisibilidad no les restringe el hecho de que puedan promover nuevamente la demanda siempre y cuando cumpla con los requisitos que se le han establecido, ¿verdad?, o de las prevenciones que se les hicieran, ¿verdad? Pero si esta persona se pasa del año, antes era 3 años, antes era el año para pedir la declaratoria de convivencia, es decir, después de la ruptura, 3 años tiene la persona interesada para promover el proceso de familia, de unión no matrimonial. Pues ella justo llegó el último día, ¿verdad?, la hija nuevamente a promover el proceso, ¿verdad?, y dijo, la jueza en su momento dijo que ahí había habido cosa juzgada, y pues la disputa fue esa, ¿verdad?, si había cosa juzgada o no. Pero para el punto que les estoy hablando a ustedes, ¿verdad?, hay demandas donde se establece tiempo para promoverla, aunque la inadmisibilidad no le establece que no la pueda presentar nuevamente, pero si se les
limita el tiempo, es decir, que es resuelta en un tiempo que excede hasta el plazo procesal que tiene para interponer la demanda, entonces ahí ya no la puede presentar, ¿va? Porque eso puede pasar. Entonces ahí, ¿verdad? Se alegaba esa situación y sin embargo, la señora pues obviamente estaba en tiempo y había que tramitar el proceso y así fue como se le tramitó, ¿verdad? Porque el juez dijo no, era inadmisible y como fue inadmisible también ahí también se le fue el hecho de que no la podía plantear porque había cosa juzgada, dijo el juez, y era una cosa que nada que ver en eso, pues. Se los traigo a colación a ustedes para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Que puede pasar esta situación y que en un momento dado ustedes tienen que defender a sus representados, ¿verdad? En virtud de que esa situación pasen, ¿verdad? Errores de parte de los jueces y que lejos de potenciar el derecho de acceso a la justicia o el principio de acceso a la justicia, ¿verdad? Se lo limitan, ¿verdad? Cabe decir que no siempre queda salvo el derecho de plantear una demanda, como les digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el juez la declaratoria de inadmisibilidad por parte de un mismo requisito que es innecesario y lo hace el último día que tiene el demandante, insisto, en esa situación, ¿va? Para presentarla, es decir, antes que caduque el derecho de acción y siendo, pues, un efecto negativo para quien pide la justicia por el simple hecho de no interpretar correctamente los requisitos de la demanda, ¿verdad? Podemos decir también en qué casos se debe declarar inadmisible la demanda en proceso de familia, y es cuando no reúne los requisitos de forma que establece el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. Esta inadmisibilidad es una especie de rechazo y se da principalmente cuando no cumple los requisitos de forma y no de fondo, como en el caso de la improponibilidad, porque ahí sí se establece esa, ¿verdad? Hay otra figura como es la improcedencia improcedencia de la demanda que establece la Ley Procesal de Familia, que lo establece el artículo 45 de la Ley Procesal de Familia, ¿va? Que dice que en caso que se declare improcedente la demanda en familia y expresa textualmente, ¿verdad? Que el juez o jueza de familia declarará improcedente la demanda cuando hubiese caducado el plazo para iniciar la acción, cuando existe cosa juzgada o litigio pendiente y siempre que de la demanda o de sus anexos se probara esta circunstancia. Del artículo se colige que la improcedencia está referida al examen de los requisitos de fondo en la demanda para sentenciar, que se entiende en su calidad intrínseca y que ataca principalmente y directamente la pretensión. Los vicios en alguno de estos motivos producen un rechazo, que en este caso será una improcedencia. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que está diciendo que es improcedente la petición, ¿verdad? Para una mejor comprensión, debo de mencionar algunos ejemplos de las causales que dan lugar a la improcedencia de la demanda. Si ustedes van leyendo ese artículo 45 de la Ley Procesal de Familia, verán, en primer lugar, cuando caduca el plazo para iniciar la acción, cuando no se hizo el uso del derecho en su oportunidad. Por ejemplo, cuando se puede señalarse en el caso del artículo 125, que es el que les estuve diciendo yo, del Código de Familia, que cuando la declaratoria de existencia de unión no matrimonial, ¿verdad?, debe pedirse dentro de los 3 años siguientes, contados a partir de la fecha de la ruptura de la misma o del fallecimiento de uno de los convivientes, so pena incluso de caducidad, ¿verdad? En el inciso primero del artículo de mención se establece eso, ¿verdad? Podemos ver otro caso de improcedencia. Por ejemplo, en relación a la existencia de cosa juzgada, se considera que puede referirse a la forma o a lo material, pues, ya que la forma puede ser objeto de modificación en otro juicio, incluso, pues, como el caso de alimentos que señala el artículo 259 del Código de Familia, que esto relacionado con el 83, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, que siempre cambiara las necesidades, dice, o sea, ese cambio sustancial, ¿verdad?, de las necesidades del alimentario o las posibilidades económicas del alimentante pueden promoverse el proceso, de lo contrario sería improcedente la modificación. En relación a la materia, podemos decir también, ¿verdad?, que está en casos de las sentencias ejecutoriadas que decrete el divorcio y en los efectos de los artículos señalados, incluso pues del 115 ordinal primero y segundo y 16 del Código de Familia, ¿verdad?, donde habla de esta situación ¿cómo que se llama?, de la modificación de sentencia.
Una tercera podemos decir de la litispendencia, que procede cuando existe otro proceso en el cual aún no ha recaído sentencia firme. Entre las mismas partes, que la calidad de procesal pues sea la misma y con identidad de causa. El ejemplo que se ocurre y puede darse incluso pues en familia es que el representante legal de un niño o niña demande por juicio de paternidad a un presunto padre en el juzgado, incluso podemos inventar, en el juzgado primero de familia de San Miguel, y también demande un juicio de alimento en el segundo de familia de la misma ciudad. Mientras no se haya pronunciado sentencia en el primer juzgado, ¿verdad? Menciono, no se puede definir los alimentos, es decir, el título que establece para pedir alimento, ¿cuál es? La partida de nacimiento. Y si no aparece la filiación paterna en la partida de nacimiento, entonces no puede promoverse el proceso, ¿verdad? Por eso es que se habla de la litispendencia que procede cuando existe otro proceso en el cual no ha recaído sentencia firme, ¿verdad? Esto también podemos ver en el caso de las disolución y liquidación del régimen patrimonial. Recordemos que conforme al artículo 45 del Código de Familia, el régimen patrimonial, indistintamente sea de comunidad diferida, separación de bienes o participación de la ganancia, estas personas tienen que esperar que se disuelva primero. ¿Y cómo se disuelve? Conforme a este mismo artículo 45, ya sea por sentencia que declare el divorcio, o en todo caso, ¿verdad?, que se haya promovido, ya sea dependiendo del tipo de régimen que se haya sometido, y que haya una sentencia firme, o en todo caso también ambos cónyuges han decidido cambiar las estipulaciones matrimonial, es decir, el régimen patrimonial que establece, ¿verdad? Y que obviamente establecen para que tenga que liquidar. Entonces, el punto es que no podemos presentar una demanda, ¿verdad?, primero con el divorcio para que se disuelva el régimen patrimonial y paralelo a la liquidación, a menos de que haya una situación que lo pudiese generar, como el caso de la comunidad diferida, que dice que en el caso de que haya una separación de más de 6 meses, puede el conviviente pedir esa disolución y liquidación del régimen patrimonial, ¿verdad? Pero el punto es que en primera no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el divorcio, se disuelve y posteriormente se escribe en registro y posteriormente se pide la liquidación. De esta manera se explica la improcedencia de la demanda en familia, pues no es ser motivo de la investigación, incluso pues del hecho de que pueda generar pues incluso, la aplicación de esa declaratoria de improcedencia, ¿va? Para un rechazo de la demanda, ¿verdad?, que pueda generar, pero sí, como ven, ¿verdad?, esa es una situación de litispendencia que son 3 supuestos que puede generar pues para la improcedencia, es decir, que caduque el plazo, que la existencia de cosa juzgada, la litispendencia. Pero si ustedes ven ese 45 con el 270 del Código Procesal Civil y Mercantil, es parecido o similar a la improponibilidad de la demanda, ¿verdad? O sea, ahora bien, pasándonos ya a la improponibilidad de la demanda, la fuente de la que se valió la comisión que propuso la figura de la improponibilidad, pues, fue para el caso del artículo 112.2 del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, que literalmente incluso decía que si el tribunal estimase que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, expresando fundamento de su decisión, ¿verdad? Incluso en ese mismo artículo se menciona que si se interpone recurso contra el auto interlocutorio que rechaza la demanda de improponibilidad, el tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado, ¿va? Incluso pues, se menciona que la resolución final que recaiga de este último caso tendrá eficacia para ambas partes, ¿va? El punto acá es que la institución no es completamente innovativa por parte del proyecto, sino que ya se tenía otros antecedentes en el Código Procesal Civil, ¿verdad?, de la República Federal de Brasil, en donde incluso se permitió al juzgador el rechazo sin trámite de la demanda. ¿Por qué? Porque se mencionaba que cuando fuera inepta, cuando la parte fuera manifiestamente ilegítima, cuando el actor carece de interés procesal y también cuando el pedido fuera jurídicamente imposible.
¿verdad? También en esta misma situación, el Código Procesal de Venezuela de 1985 dispuso el rechazo de algunas demandas, que eso era incluso contraria al orden público de algunas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, y que del auto se deniegue la admisión y que se oirá la apelación inmediatamente en ambos efectos, es decir, efecto devolutivo o en efecto suspensivo, ¿verdad? El rechazo en límite de la demanda fue introducido pues en nuestro ámbito procesal en la reforma que se le hizo al Código de Procedimiento Civil en el 28 de junio de 1993. Desde entonces, en lugar de obtener celeridad, el despacho judicial desembarazó a causa de improcedentes, pues, y aún más, digamos, efectiva la administración de justicia, cuando fue la intención del legislador, ¿verdad? La figura que incluso había sido motivada a grandes comprensiones y discusiones prolongadas, ¿verdad? Donde se dijo, pues, la correcta definición, ¿verdad?, del instituto, que se ha vuelto una necesidad imperiosa para el despacho cotidiano de miles causales, ¿verdad? En primer lugar, es prudente y necesario distinguir entre la figura reconocida, ¿verdad?, por nuestra práctica judicial y la jurisprudencia que ha incorporado a la normativa vigente, ¿verdad? Incluso pues en el 96, pues para hacer ese 96 de la Ley Procesal de Familia, para aplicar esa improponibilidad, que es la inadmisibilidad de la demanda por efectos de forma, o sea, la facultad del órgano jurisdiccional de rechazar la demanda que no llene los requisitos de forma de su admisión, o la de puntualizar los efectos que adolezca para su subsanación, ¿verdad? Y si fuese ese caso, pues, para pena declararla inadmisible, ¿verdad? Aquí incluso el pronunciamiento del tribunal se limita a cuestiones formales, ¿verdad? Y una decisión no es susceptible de adquirir fuerza de cosa juzgada material. La demanda puede volverse a plantear conforme ya lo que hemos hablado del 96 de la Ley Procesal de Familia. En cambio, la improponibilidad de la demanda, o mejor expresada, el rechazo liminar de la demanda, no se basa en cuestión de forma, sino de fondo. Se trata de un estudio del asunto planteado en la demanda y que se resuelve con una decisión sobre la pretensión deducida, ¿verdad? Y que puede volverse a plantear conforme al artículo de 96 de la Ley Procesal de Familia que hemos comentado, pues. Y como se ha dicho un reconocido autor, ¿verdad?, se trataría de una prejudicialidad de mérito. ¿Y eso por qué? Pues el juzgador se pronuncia sobre el mérito, pues sin darle curso a la demanda, sin audiencia a la contraparte, como que fuera una medida cautelar y sin llegar a sentencia. Y en estas circunstancias, por tratarse de un pronunciamiento sobre el fondo de la decisión, puede llegar incluso a adquirir fuerza de cosa juzgada material. El Código General del Proceso Uruguayo, donde se hablaba de hijo legítimo del proyecto para Iberoamericano, ¿va?, que se dispone literalmente lo mismo que el artículo 118.2 de este Código Iberoamericano, ¿va? A primera vista, el rechazo ab initio o in limine de una demanda se basa en los principios de autoridad judicial y en los de eficacia, economía y celeridad del proceso. Y esto es porque el papel que ahora ejercen los juzgadores no admiten que deban permanecer inactivos ante la formulación de pretensiones cuya sustanciación no llevaría más que a una pérdida de tiempo. Y esto es esfuerzo por parte del órgano judicial, ¿verdad? El problema lo plantea el rechazo liminar de la demanda por cuestiones como, por ejemplo, la ilegitimidad sustancial activa, la falta de interés por obrar, la incorrecta acumulación de acciones, la incongruencia de la causa pretendi y el petetum o petición, como se dice, puesto que de ella precisamente se dirige la improponibilidad. Por eso es que no se está de acuerdo en que deben ser los puntos en que el juez debe buscar un análisis de la improponibilidad de las razones, ¿verdad?, que se debe establecer. Por eso se ha dicho un sinfín de razones, como por ejemplo la ilegitimidad, pues, sustantiva, activa y la falta de interés para obrar son considerados presupuestos materiales o sustantivos de la sentencia de fondo, y su falta que la sentencia de fondo sea inhibitoria, ¿verdad? Eso podemos tomarlo en cuenta para eso. Sí, dígame, Dalila Claros. Sí, gracias.
por darme la palabra. Fíjese de que cuando anteriormente que estaba usted mencionando sobre la unión no matrimonial y la declaratoria de convivencia, solamente me surgió una duda, Lick, no sé si me confundí, de que para interponer este proceso, ¿verdad?, de la unión no matrimonial, consiste en el tiempo de 1 año y la declaratoria de convivencia sería para 3 años, Lick. Solamente... No se confunda. Eso fue objeto de reformas de ese artículo que se establece, de ese 125. Antes era 1 año para promover la demanda, o en todo caso, demanda de unión no matrimonial, o en todo caso, solicitud de declaratoria de convivencia, conforme a lo que establece el 125 o 127, no me acuerdo, de la Ley Procesal de Familia. Pero el punto es que son 3 años que ya no es como antes, que era 1 año, 3 años para promover una vez se haya hecho la ruptura. La ruptura sea porque se separaron los convivientes o porque fallecieron uno de los convivientes. ¿Se entiende, Dalila? Claro. Sí, es que, sí, justamente yo me acuerdo de que usted, el ejemplo que mencionó hace un momento, ya lo había dado, pero que me llamó la atención porque usted dijo primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Y que la señora, pues al final, pues la sentencia que tuvo fue de cosa juzgada, ¿verdad? Porque no lo pudo demostrar, pero yo me acuerdo que anteriormente usted nos había dado un ejemplo también que dijo de que la señora, la mamá no había podido demostrar la convivencia que había tenido con el señor, pero más sin embargo la hija sí. Entonces, en este caso, primero en tiempo, primero en derecho, no aplicaba ahí. Ok, no hay que confundir entre el tiempo que usted pueda promover la acción, ¿verdad?, de la unión no matrimonial y el tiempo que usted sea, por ejemplo, que sean parejas donde un mismo hombre tenga varias convivientes. Antes, como usted muy bien lo dice, les expliqué yo esa situación donde en la práctica, por el machismo que nosotros tenemos, ¿verdad?, se establece de que un mismo hombre, si tiene, por ejemplo, gente que trabaja como traileros, gente que trabaja de desplazarse de un lugar a otro, por ejemplo, que anden en todo el país, esas personas generalmente tienen convivencias permanentes y son 1, 2, 3 convivencias. Entonces, imaginémonos que esa persona fallece el hombre, para que se logre comprender el ejemplo, fallece el hombre y las convivientes quieren iniciar la acción, pero imagínense que se le adelantó la que fue de San Miguel y no la que fue de Santa Ana. La de San Miguel, hizo la convivencia, la declararon a ella como conviviente, o sea, como su unión en el tiempo, en el espacio de tiempo que hubo. Imagínense que fue desde todo el espacio de 1980 al 2000, esa convivencia fue declarada, ¿va? Y la otra, de la de Santa Ana, también pide, pero ya ahí la de Santa Ana ya va a decir, porque si la otra conviviente se da cuenta, se puede personar ante el juzgado y decir, mire, a mí ya me declararon, yo soy la conviviente, y en ese tiempo mi conviviente, señor tal, estuvo conmigo, no puede ser que va a estar con ella. Me explico. A esa situación es que Cámara ha dicho que se ha aplicado el principio registral, primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, cuando una misma persona ha tenido varias convivencias, ¿verdad? Y la acción, si bien es cierto, tiene 3 años para que la inicien ambas, ¿verdad? Pero si una se adelantó y ya hay sentencia para eso, ¿verdad?, no puede haber otra nueva convivencia que sea declarada. Es decir, imaginémonos en el caso que le estoy poniendo, que se declaró la de San Miguel y la de Santa Ana la promueve justo el último día que cumple los 3 años de la caducidad, y se esté tomando el mismo plazo, el mismo tiempo que estuvo. Ya hay un conocimiento, ya hay una sentencia, ya hay cosa juzgada ahí. Entonces, por esa razón es que he dicho Cámara de Familia de la sección del centro que se aplica el principio registral, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Se logra entender, Dalila? Pues Claro. sí, muy claro. Lick, Okay. y cuando mencionaba acá de que, disculpe, Lick, No hay problema. Ajá. de que la herencia era adyacente, decía usted, y que era pagada. Esa palabra de adyacente sí como que me confundió un poquitito, Lick, solamente esa parte. ¿En qué sentido se confundió? Sí, como usted estaba dando de ejemplo, digamos, cuando mencionaba de la declaratoria de convivencia,
Entonces, aquí es cuando, digamos, como ya el juez ha declarado, pues, bueno, ya dictó la sentencia, mejor dicho, entonces es donde reciben la herencia. No sé si me perdí en esa parte. No por eso, lo que pasa es que, vaya, no sé si ustedes ya vieron, entiendo que para estar en leyes procesales de familia, ustedes ya vieron las civiles, ¿verdad? Donde también las sucesiones vieron eso. Sucesiones, ustedes pueden perfectamente aceptar herencia, ¿verdad? Usted como, ya sea por testamentaria o intestada, pero yéndonos a la intestada, perdón, la que establece el 988 del Código Civil, de todos los llamados a heredar, ¿verdad? Entonces, se ha dicho de que cuando no hay nadie, ¿verdad?, quien acepte herencia, ¿por qué? Porque primeramente tiene que ser declarada la convivencia para que la conviviente pueda aceptar herencia, porque en la primera línea del 988, la conviviente es la última que llama a la ley. ¿Para qué? De esa primera línea, ¿para qué? Para que acepte herencia. Imagínense que no hay hijos, no hay madre, no hay padre del causante, ¿verdad? No hay esposa, simplemente está la conviviente. Entonces, pero la conviviente tiene que declararse heredera. O sea, la conviviente promueve esta acción porque tiene interés para que sea reconocida esa convivencia, pero también puede tener un interés patrimonial, que puede ser que sea una cuestión de una pensión que le van a dar a ella, sea porque hay cuestiones de bienes de por medio, etcétera. Entonces, el punto es que algunos jueces dijeron en su momento que se debe de agregar la declaratoria, porque como no hay conviviente, no hay herederos declarados, entonces la herencia, ¿verdad?, yacente, la cosa yacente, en ese sentido es que se dice, la herencia yacente es una persona X que demuestra que esta persona no han aceptado herencia, y al juez se le pide que a él se le nombre como heredero temporal, obviamente, ¿verdad? Mientras se sustancia un proceso donde se determinará a la persona legitimada para promover este tipo de proceso. Entonces, esa es la figura de la herencia yacente. Espero que se la hayan explicado en la materia de sucesiones, porque esa figura es la que estoy hablando yo para, en este caso, de que puedan pedir o piden la declaratoria de heredero yacente, ¿verdad?, para que se inicie la acción. Pero eso, al final, Cámara de Familia de la sección del centro ha dicho que no, aunque la Cámara de Familia de la sección del occidente mantiene esa postura, pero esa era la anterior conformación de Cámara. La actual creo que ya no pide esa declaratoria. ¿Se logra entender, Dalila? Hoy sí, muy entendible. Muchísimas Ok, gracias. ok. Bueno, yo termino esto con la improponibilidad. La siguiente semana, bueno, el viernes voy a terminar ya de decir unas cuantas cositas, porque ya veo que son las 8, pero solo decirles que con eso terminamos ya. Voy a decir dándole paso a los demás, porque pues en tiempo los incidentes, porque hay varias cositas que tengo que seguir hablándoles a ustedes. José Campos, para contestar su pregunta, el examen diferido será este viernes, ¿verdad?, para las dos personas que iniciaron o solicitaron el diferido, ¿verdad? Sería este próximo viernes. José Barahona, este próximo viernes, que sería, quiero ver, 6 de mayo, que será el examen diferido. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, nos quedamos. Los veo la próxima clase, que será este próximo viernes, ¿verdad? Insistirles que deben de estar entrando a clases, porque yo estoy viendo que menos personas están ingresando, y eso se toma en cuenta a la hora de sus evaluaciones, ¿verdad? Cuídense entonces, pasen un feliz día. Buen día, Lick. Buen día.